Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de François Boucher. Ya he hablado de él, pero de manera general. Hoy voy a hablar de una obra en concreto y luego voy a recordar un poquitín lo que es su biografía, porque me imagino que la persona que me ve en este vídeo no tiene por qué haber visto todos mis vídeos ni saber nada de François Boucher. Tengo también un blog maravilloso en el cual he puesto vídeos, muchas de su obra. Lo he titulado El Rococó Galante porque es muy de escenas eróticas, pastoriles, pero también tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo la que traigo hoy, que se llama a ver si no tiene el desayuno. En esta obra, mirad, es su mujer, Jeanne, son sus niños de 3 años y 2 añitos. La mujer, la señora, está con una bata, que significa que no tiene que ir. Aquí hay toda una serie de códigos, porque los cuadros, de alguna forma, como el arte, os lo he dicho montones de veces, que es la reverberación de la sensibilidad del momento, pues lo que hace también es darnos una crónica de la sensibilidad, ¿no? Entonces, ellas están desayunando. Ella tiene una torerilla así, roja, de lana, para no enfriarse, y lleva como un velito en la cabeza. Luego vendrá el peluquero a hacerle el pelo. Los peluqueros en esta época por la mañana se lanzaban a la calle y eran cientos, arreglaban a las señoras, a los nenes, a los ancianos. Después, aquí está el sirviente, que seguramente viene de la calle, le está sirviendo chocolate, que es una bebida que no se hacía como se hace ahora, era más nutritiva, pero también más pesada. La nena está jugando con, o el nene, no lo sé, Ethan, son sus dos hijos y su mujer, está jugando con el caballito de madera. Y el sirviente, que viene de la calle, porque en Francia, o sea, en París había muchísima tradición de que podías tomar limonada, café recién hecho, ¿cómo se llama? Chocolate. Pero el chocolate lo tomaban las clases, digamos, más adineradas y más aristocráticas. Eso lo puso de moda Ana de Austria cuando se casó con el rey de Francia en 1620 o 1600, no me acuerdo la fecha, 1600 y poco, porque en Francia desconocían el chocolate, pero nosotros de América sí que conocíamos el chocolate y era una bebida nacional ya. Entonces, cuando se lleva a Francia se pone de moda, pero se pone de moda entre las clases adineradas, porque las clases más pobres toman café. Realmente el desayuno tal y como lo conocemos hoy, con un chocolatito o un té o un café y una tostada, lo pone de moda Luis XV, y después se extiende en la colonización, América, etcétera. Es el inventor, porque realmente la gente lo que tomaba era pues las sobras de las comidas del día anterior. Se pone también, esto es un espejo, y este pintor nuestro, Boucher, bueno, tengo que deciros que el cuadro de 1739 ya se ha puesto muy de moda la intimidad, el concepto, porque este cuadro muestra la consolidación de la nueva sensibilidad social de la burguesía que quiere intimidad. Y él también se dedica no solamente a pintar, es el pintor del rey en estos momentos, de Luis XV, porque tiene también su mentora, la persona, digamos, que lo publicita, es la Pompadour. Pero la Pompadour también tiene que hacerle el gusto en determinadas pinturas, ¿no? E incluso el rey en Versalles se sirve él el café y el chocolate, y tiene unos apartamentos, no vive en los salones de Versalles, sino tiene unos petit apartament en el entresuelo, y entonces donde tiene intimidad. Se ha puesto de moda dentro de lo que es la burguesía y esta nueva clase media que ha surgido, se ha puesto de moda la intimidad. Y entonces, para hacer mirar, el vidrio ya es más barato y entra por aquí un rayo de luz. Entonces, para hacer los salones más amplios, estamos en la época de los salones, Madame de Staël, en la época literaria, donde las mujeres tienen muchísima importancia. Tanto es así que las mujeres realmente son las que mediatizan la voluntad de los hombres, pero antes ellas dejan sus propias voluntades, ¿no? Y o sea, es bastante, con respecto a lo que es España, la mujer tiene un grandísimo protagonismo. La luz está entrando por aquí, pero es muy curioso porque aquí encontramos un Buda, está muy de moda, y un alfanje,
que seguramente es de Arabia o de Yemen, ¿no? Está de moda la chinoisière, están ya las colonizaciones, ya lejos queda ¿cómo diría yo?, la guerra y los desastres de Luis XIV. Ahora estamos en una época de muchísima tranquilidad, muchísima prosperidad. Y ahora, a esta hora del día, se le llama por la ventana y entonces él viene y te cobra, te lo trae calentito en su cacharro, es un cacharro de estaño, la chocolatera. Entonces ellos están bebiendo en porcelana china, porque resulta que China exporta muchísimo al resto del mundo, pero ellos quieren imitar la porcelana. Solamente hay un lugar en Alemania donde se imita la porcelana, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es que tengo que aprender muchos nombres, yo lo sé, pero no me acuerdo. Bueno, entonces, en un momento determinado, ahora en este momento, ya se ha descubierto digamos, el componente que desconocían, que es el kaolín. Y entonces los franceses también, en la zona de Vincennes, el mismo rey, a través de la Pompadour, fomenta el que se hagan platos, etcétera, porque resulta que Luis XIV funde, los señores ricos, antes, digamos, de todo esto, comían en sus platos de oro o de plata. La reina de Inglaterra sigue comiendo en un plato de oro, pero en un momento determinado, para financiar su guerra, Luis XIV funde en Versalles todas las vajillas y todos los cubiertos de oro. Y entonces, pues, empieza a comer con loza, porque resulta que ellos no tienen porcelana. Y hasta que consiguen, ya sabéis, en Sèvres, en Vincennes, consiguen hacer una porcelana fina que se ha mantenido hasta ahora mismo, una porcelana maravillosa con un diseño muy bonito, al que el propio pintor también contribuye con su diseño. Entonces el pintor aquí ha pintado a su familia en un momento determinado, un momento de relajo. Solo deciros que, aunque esto os parezca muy normal, la unidad unifamiliar es una novedad en el siglo XVIII, porque hasta la publicación de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, de Emilio, las mujeres jamás criaban a los niños. Eso era de pobre y de mujer sucia, darle de mamar y todo esto. Y los niños morían a montones, los niños eran abandonados, los niños los criaban las nodrizas en el campo. Y después, a los 6 o 7 años, cuando volvían del campo, el que había sobrevivido, las campesinas se buscaban la vida así. Eran internados los niños en los jesuitas para que tuvieran una formación intelectual, y las niñas en conventos hasta que tenían 17 y 18 años para que supieran coser, bordar, lavar y fueran unas buenas amas de casa. Para que os hagáis una idea, os voy a leer porque hay un extracto de una estadística en estos momentos de la policía, de la cantidad de niños abandonados, los niños que sobreviven, etcétera. Os voy a sorprender. O sea, el que los papás y la mamá mimen y cuidan a los niños ahora mismo empieza a ser novedoso, porque ya os digo que los enciclopedistas abogan porque las madres, porque a los niños se les consideraba como animalillos, tontos, que no eran muy listos, y había que educarlos a golpes para que fueran individuos rectos. Y entonces pues había una grandísima mortandad infantil, porque los niños se criaban lejos de sus madres, sin amor, o a golpes, en fin. Os voy a leer una pequeña estadística que hay aquí. Mirad cómo tengo el libro. No va a quedar nada de él después de pasar por mi mano. A ver si la encuentro. Dice: solo la gente rica, que dispone de mucho espacio, se lleva la nodriza a casa. Por supuesto, la señora que ha tenido el bebé jamás jamás cría al niño, porque eso es de vasalla, eso es de criada, ¿no? Eso es porque además la estropeaba, no hacía que su matrimonio fuera bien, etc. La mayoría de los padres mandan a los recién nacidos fuera de casa durante años. Había agencias que se ocupaban de estas cuestiones. Para las campesinas, hacer de nodriza era una buena manera de ganar dinero trabajando en casa. Por un censo policial se sabe la cantidad de nodrizas que había. Estamos hablando de París, en 1780. Según el censo de París, nacían al año 21.000 niños, 700 de los cuales eran amamantados por sus madres. Se trataba de gente muy pobre. Otros 700 tenían nodriza en casa familiar, eran los más ricos. 17.000 niños se enviaban al campo, representaban el 80%. Los 2.600 restantes eran abandonados. Ya me diréis. A estos datos deprimentes cabe añadir otras estadísticas procedentes de la ciudad de Rouen.
De los niños que se quedan con la madre, muere el 19%. De los alimentados por la nodriza, muere el 38%. ¡Puf! Casi la mitad. Y de los abandonados morían 9 de cada 10. 1 de cada 3 niños que los padres confiaban en una nodriza no volvía. Y de los que quedaban en casa moría 1 de cada 5. O sea, tenían más posibilidades de supervivencia. Normal, estaba con su madre. Conclusión, los pobres, que eran pobres, los niños tenían más posibilidades de supervivencia porque los criaba su madre. En fin, seguramente esta elevada mortandad infantil era una de las razones por las que los padres evitaban encariñarse con los recién nacidos. De este modo se protegían del dolor. Bendita manera. Se trataba probablemente de un pez que se mordía la cola. Los padres se ocupaban poco de los hijos por razones ideológicas y esa falta de atención provocaba mayor mortandad y una alta mortalidad. Aconsejaba un mayor distanciamiento para protegerse. ¡Qué bárbaro! A mí estas cosas me parecen tremendas. Mira el cuadro. La mujer, Jeanne, con su nenita, que es la nena del pintor, que tiene 3 añitos, y el nene, que está jugando con el caballito, que se llama Ethan, que tiene 2 añitos. No, 2 añitos tiene esta y 3 tiene el niño, que está con el caballito. Los padres todos amorosos, pues ¿para qué tienes hijos? ¿Para que te lo creen otros? No, todavía funciona así, la familia rica, ¿eh? A ver, si os enseño. Esta es la mujer. Tenía fama su mujer de muy guapa. De hecho, él está por Versalles, está con la Pompadour, nunca tiene amante ni nada. Mirad la vajilla que tiene China. Él, en un momento determinado, se va a vivir se va a vivir al palacio de... ¿Cómo se llama? Del Louvre. Porque allí consigue un estudio, porque es el pintor del rey. Mirad, la vajilla china, qué bonita, la tiene que coger con las manos y la cucharita. O sea, esto que nos parece tan normal y tan lógico, ese concepto de la privacidad y la intimidad, ¿ves? En un principio se pensó que este era el pintor, pero luego se ha visto que era un criado porque lleva un mandil. Se supone que es un señor que vende chocolate, que estaban vendedores en la calle, que lo hacían muy rico. Después se extrajo de la almendra del chocolate, se extrajo el aceite. Entonces ya no, este chocolate no es el que tomamos ahora. El que tomamos ahora está más diluido, es más digestivo, pero es menos nutritivo que este chocolate. Mirad qué escena tan bonita. Él está pendiente del nene que está jugando con el caballito. Eso es una actitud totalmente relajante, es un desayuno. Y aquí, como os he dicho, está la tetera, el alfanje, el Buda, que esto está traído de las colonias. Bueno, voy a ver si os cuento un poquitín el cuadro. Bueno, este pintor, ya os he dicho que lo he titulado el Rococó Galante, porque él pinta escenas eróticas, porque su jefa era la Pompadour, que era la amante del rey. Entonces, pues era la que le había promocionado a primer pintor de cámara. Entonces, claro, pues, y vivía en un palacio, él y toda su familia, el Palacio del Louvre, que antes de ser museo era palacio, y claro, tenía que hacer lo que le dictaban. De hecho, hace a una de las amantes del rey, que se la busca la Pompadour, que tiene 14 años, y la hace así en fin, con el traserillo en pompa, en fin. Hace cuadros muy eróticos, es muy criticado también, pero él tenía muy claro, era muy listo, que lo primero que era vivir. Él tenía su familia y lo que le dijera la Pompadour hacía y de Santa Pascua, como haría cualquier otro asalariado. Y eso hace que consiga un nivel social, cada vez se promocione mucho más. Él es muy versátil y hace también escenas pastoriles, bucólicas y temas mitológicos cargados de erotismo. Porque estamos en plena época galante, como os dije el otro día, en la época de Cítara, ¿no? La isla de Cítara. Y bueno, esto causa muchísimo enfado entre los conservadores, que ahora, pero sin embargo, ahora está haciendo una cena doméstica en un sitio, los franceses le llaman tocador. Para los españoles el tocador es donde te arreglas, te pintas los ojos, etcétera, ¿no? Pero para los franceses viene a ser nuestro cuarto de estar, ¿no? Un sitio donde te relajas con la familia, no importa que estés descalzo o mal vestido,
vestido con los pantalones torcidos, o sea, un lugar de relajo, de intimidad. Y entonces él está pintando la nueva sensibilidad que es el entorno burgués. Y eso que él es rococó, pero ya se está haciendo eco de la nueva sensibilidad que se está imponiendo. Estamos con Luis XV, o sea, a punto de la Revolución Francesa. Esa clase media, esa clase adinerada, etcétera, esa nueva clase social está empujando. Bueno, mientras que la luz de la mañana ilumina en la ventana, como os he dicho, esa habitación. Los personajes escenifican gestos cotidianos que podemos estar haciendo hoy. Esta escena nos parecería aburrida porque ¿quién va a dudar, no? Hay una chimenea, hay unos adornos en la chimenea, o sea, todo nos resulta familiar, aunque vayamos vestidos de otra manera. Probablemente, o sea, la madre de familia está con los hombros cubiertos por una mañanita, yo digo una torerilla, pero bueno, es una torerilla, y vigila a una niña pequeñita que juega con un caballito con ruedas y una muñeca totalmente. Está ajena al estricto protocolo de lo que es el acto del desayuno. A la izquierda hay otra mujer alimenta a otra nena. Al fondo, ante la chimenea, el criado parece más atento a la niña de los juguetes que al recipiente que sostiene con la mano, que es la cafetera de chocolate recién calentado. Las niñas aparecen totalmente tranquilas y los adultos tienen un aspecto todo de ser muy jovencitos. El pintor, se ha deducido que el que sirve no es el pintor, porque resulta el pintor un poquito más mayor, pero a lo mejor el pintor tenía en estos momentos 36 años y el criado que está aquí con el mandil es más jovencito. Él va a ser, gritaban todos, gritaban los peluqueros, gritaban los vendedores de limonada, gritaban los vendedores de chocolate, y entonces él tiene cuadros suyos porque él también se va a formar con nuestro Boucher, se va a formar con pintores. Su padre era pintor y artesano, él se va a formar con pintores de segunda fila, pero él va a ser también un buenísimo grabador y a la vez que pinta mucho también es un grabador, y entonces va a hacer una serie de grabados y me parece que también pinturas que se llama, porque mira, toda su obra no me lo conozco, me conozco como las más famosas, las mejores, que se llama Les Grits o algo así, que son los gritos, ¿no? Que son las calles por la mañana bulliciosas de los que te venden café, que eran más para obreros, los que te venden chocolate, que es más para señoritos, y los peluqueros que te peinan, en fin. Me parece que las mujeres también ofrecían huevos frescos, o sea, te ofrecían todo y tú te asomabas, les pegabas un grito y te vendían lo que fuera, fruta, verdura, huevos, te arreglaban el pelo, te ponían chocolate, todo simplemente lo pagabas en paz. Y eran vendedores ambulantes que estaban por una urbe que ya entonces era bastante populosa, eran todos muy jovencillos. Bueno, en este cuadro predominan los ocres y los dorados, y en el espejo y el gran ventanal aumenta la sensación de brillo y de calma, de sosiego. Se está vendiendo una atmósfera, como os dije el otro día con las lavanderas, una atmósfera totalmente distinta, porque la sensibilidad que reverbera es totalmente distinta. Estamos ya con los enciclopedistas en el siglo de las luces, estamos al borde de la Revolución Francesa, que va a suponer un antes y un después, porque se va a exportar al resto de países, y no digamos las colonias, América, etcétera. Bueno, en la decoración, la moda, la estancia llama la atención, la figura de Buda, que lo he dicho, de porcelana, la estantería y bajo el reloj, y tras el sirviente, que son unas chinoisières, que son en esta época de Oriente se pone de moda, había tenido un boom en América, estamos comiendo cosas americanas, totalmente cambia la botánica, cambia la alimentación, pero después tenemos también la sofisticación oriental, que también es otro boom, y Francia tiene muchísimas colonias en América, y bueno, se pone de moda durante el rococó, que todos son conchas, porque resulta que Venus nace de una concha, ¿no? Y entonces todo eran conchas, la silla era una concha, el retorcimiento de no sé cuánto era concha, los tallados eran conchas. Bueno, la escena podría parecer intrascendente, pero realmente muestra la nueva sensibilidad, la nueva mentalidad que hay sobre la relación paterno-filial, como he dicho, que hasta entonces los niños realmente eran considerados como bestiecillas, como animalillos descerebrados, y se les trataba como tal, como bestiecitas, como adultos que eran un poco tarados, cuya escasa inteligencia debía de ser aumentada y educada con severidad, como se entrenaba también a los animales domésticos. Menudo. No me extraña que hubiera, o sea, encima no había pediatras, ni vacunas, ni nada. Entre las clases altas los niños eran entregados sucesivamente, a medida que crecían, a amas de cría,
niñeras maestras, las nannies, maestros, tutores, y en muchas ocasiones el lazo afectivo con unos padres distantes era poco más que una hipócrita formalidad, porque se veía como una ordinariedad que una madre criara a su nene, que le diera de mamar. Solamente lo hacían los padres porque no podían dárselos a nadie. Y algunos expertos consideran que servía como una protección más o menos consciente para evitar el probable dolor psicológico de la muerte de los niños, porque había una grandísima mortandad infantil. Pero los filósofos ilustrados del siglo XVIII le dan muchísima importancia a esta etapa vital para el desarrollo de lo que va a ser el futuro individuo, porque realmente todos llevamos. El inconsciente se forma hasta los 7 años. El inconsciente va a ser el mapa que nos va a condicionar totalmente de adultos y la relación que vamos a tener con el resto del mundo. Y entonces había que tratar a los hijos con afecto, educarlos con cariño para dar lugar a una persona en plenitud, felicidad, siguiendo los nuevos modos. Así los pequeños ya están con unos progenitores que los atienden, que los quieren. Como veis aquí, por eso os digo que esto es totalmente novedoso. Es una idea unifamiliar y que les dan dedicación. También muestra la innovación gastronómica igualmente crucial, porque a partir de que Ana de Austria, 1600 y poco, reina de España, que se casa con el rey de Francia, lo pone de moda en Francia, Francia ya lo extiende al resto de Europa. El creador del desayuno moderno, como os he dicho antes, tomado temprano y con una tostadita, con un panecillo o lo que sea, es Luis XV. En el 18 solía ser, en orden de popularidad, el chocolate, el café con leche o té. Pero ya os digo que el chocolate era una exquisitez que era para clases pudientes. Hasta entonces se solía desayunar, como he dicho, lo que sobraba de la cena, fría, totalmente recalentada, y la costumbre del rey pronto es imitada por la aristocracia y de ahí pasa al resto del país, pasa al resto de Europa y después pasa a América, y posteriormente con la colonización y globalización se consolida por el mundo. Después pusieron de moda los ingleses porque no tenían otra cosa en la Primera Guerra Mundial, los huevos, y todo el mundo desayuna huevos, que los huevos son un poco empachosos. Aquí tenemos un clima muy caliente para desayunar huevos, nos da por la mañana. Bueno, solamente decir unas cuantas notas de Boucher, que nace en septiembre de 1703, el pintor decorador más famoso del siglo XVIII, es el pintor del rey, y su mecenas es la Pompadour, que es la amante del rey. Hace pintura idílica, galante, y uno de los máximos exponentes del rococó. En su obra plasma escenas, muchísimas escenas eróticas, alegóricas, retratos, entre ellos varios de Madame de la Pompadour. Una de sus obras más famosas es el Desnudo recortado, que actualmente está en Múnich, en la Alta Pinacoteca, cuya modelo es Mademoiselle Louise de Murphy, de 14 años, que es la amante del rey, que se la busca a la Pompadour. En 1723 obtiene el prestigioso premio de Roma, pero no puede ir porque no había plaza, entonces tiene que esperarse 4 años más para poder viajar a Italia. Él se había formado con pintores regularcillos, lo que pasa es que era un chico modesto, no tenía demasiado dinero y él era talentoso. Y el viaje a Roma lo hace acompañado de Van Loo y el director de la Academia de Roma, que no sé cómo se llama, Charles Joseph Natour, que le sugiere hacer paisajes tomados del natural. Los franceses son muy de plein air, de pleno aire, tomados directamente. En 1700, él va a cambiar como le pasa a muchísimos pintores, va a cambiar en varias ocasiones de registro. En 1731, a su regreso a Francia, ingresa en la Real Academia de Pintura y Escultura, de la que más tarde llega a ser el jefecillo, el rector. Y da una pintura que no me acuerdo ahora cómo se llama, porque al cabo del día memorizo barbaridades. Bueno, también es director de la Real Fábrica de Tapices de Gobelino, ya sabéis, los güelfos, los gobelinos, que lo hemos estudiado. El mecenazgo de la marquesa de la Pompadour es esencial en su éxito, tanto que en 1765 es nombrado pintor de cámara del rey. Su obra tiene clara influencia, por supuesto, porque se pasó toda su adolescencia y juventud, parte de su juventud, quiero deciros, copiando a Watteau. Pero tiene muchísima influencia de Rubens. Lo que pasa es que él es muy, muy minucioso para complacer a sus clientes, y entonces le falta cierta frescura que tenía Rubens. Para algunos temas Rubens era muy rápido y muy talentoso, pero era, pues, nuestro Velázquez también, era poco minucioso, eran rápidos, de pinceladas muy sueltas. Para algunos temas se inspira primero, aunque lo hace con mucha energía vital, con colores muchísimo más vivos que sus predecesores, que los que habían sido sus modelos. Sin embargo,
pero tiene un acabado muy minucioso y con el afán de agradar a los clientes, pues pierde frescura. En el cuadro, como el almuerzo de 1739, hay una cena familiar que está realizada con mucha minuciosidad, en la que es su propia familia también los modelos, como en este que es el desayuno. Hace como un estilo intimista, ya sabes, se ha puesto de moda la intimidad y contrasta con las imágenes explícitas que pinta en los retratos como las odaliscas, como el desnudo en el reposo, que pinta muchas veces a su mujer desnuda y entonces Diderot dice que la está prostituyendo, pero dicen que no, que realmente parte del desnudo que pone la cara de la mujer, pero el cuerpo es de la Pompadour. Ya sabéis, son leyendas urbanas que no las tenemos que creer del todo. Bueno, Boucher diseña trajes para teatro, tapices, también lo van a hacer los pintores de nuestra Goya, también lo hace para los gobelinos y también participa en la decoración de Versalles, de los palacios de Versalles, de Fontainebleau de Choisy. En 1730, el 30 de mayo, fallece en París. Me estoy quedando sin voz. Bueno, hasta mañana que os contaré un arquitecto. Bye.